Como ustedes saben, las cartas de los apóstoles, las cartas de Pablo y las llamadas cartas pastorales, son textos que tienen mucho que ver con un acompañamiento precisamente pastoral de los apóstoles a esas comunidades, ¿no? Pequeñas comunidades que se iban formando y que iban creciendo y que hacía falta ir acompañándolas. Y como muchas veces no se las podía acompañar físicamente porque estaban en otro lado, se las acompañaba por medio de cartas. Y la mayoría de las cartas responden a problemáticas concretas de esa comunidad, ¿no? Por ejemplo, algo que estaba pasando evidentemente entre los tesalonicenses era la inquietud porque el reino de Dios todavía no llegaba. La segunda venida de Jesús, es decir, ya se estaban muriendo las primeras generaciones de cristianos, o por cuestiones naturales, o porque los mataban por ser cristianos. Y entonces el Señor, la segunda venida todavía no se daba. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Entonces San Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice esto, que no vivan inquietos, ¿no? Que no los encuentre, que no los sorprenda la segunda venida, porque nadie sabe cuándo se va a dar. Entonces que esa segunda venida no los sorprenda, ¿no? ¿Y qué significa esto, que no los sorprenda? Bueno, que no se queden quietos, no haciendo nada, esperando, ¿no es cierto?, que llegue el reino. ¿Por qué? Bueno, hoy diríamos una frase de mi abuela: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, tenemos que seguir trabajando y tenemos que involucrarnos en nuestra historia y en nuestra realidad concreta. Entonces, el Señor, por medio de San Pablo, les dice a los tesalonicenses y nos dice también a nosotros: ustedes, ¿sí?, no son hijos de la noche, ustedes no son hijos de las tinieblas, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Son hijos de la luz, hijos del día. Entonces, si nosotros somos hijos de la luz, si tenemos luz, la luz de la fe en nuestro interior, tenemos que ser capaces de animarnos a llevar luz a aquellos lugares donde hay ciertamente oscuridad. La luz sirve para alumbrar la vida de los demás y también para, de alguna manera, mostrar eso que hay en la oscuridad a los demás. Fíjense, por favor, que acá también hay gente, por ejemplo, ¿no? Es decir, si algo no tenemos que hacer los cristianos es quedarnos al margen de la historia y al margen de la realidad. No somos personas que viven enajenadas, como si fuésemos una secta, ¿no? Que nos encerramos y somos un grupo, sino que nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de la Eucaristía, pero para después involucrarnos de verdad en nuestra historia, involucrarnos de verdad en la realidad que hoy nos toca compartir. Eso es algo que no tenemos que olvidar nunca. El Papa Francisco, en una entrevista hace poco, repitió algo que ya venía diciendo hace mucho también a los jóvenes. Por ejemplo, que el involucrar la política es una de las vocaciones más nobles del cristiano. Porque si bien la política muchas veces a muchos les sirve para enriquecerse, es en definitiva una enorme y hermosa herramienta para poder servir, para poder buscar el bien común. Y nunca, dice el Papa Francisco, tenemos que olvidarnos de esta realidad. A veces los cristianos también decimos: uy, no, la política, no queremos saber nada. Bueno, y después tenemos los que tenemos, porque los cristianos no nos involucramos, ¿no? ¿Y para qué estamos en este mundo? ¿Simplemente para leer el Evangelio y nada más? No, para hacerlo vida. Si tenemos luz, repito, tenemos que llevarlo ahí donde hay oscuridad. Y entonces algo parecido ocurre en el Evangelio, ¿no? San Mateo nos relata esta hermosa parábola que ya seguramente muchos de nosotros conocemos, la parábola de los talentos. Sabemos que nosotros le llamamos talento a algo muy distinto, una capacidad natural, ser bueno para algo. Pero en aquel momento, ¿sí?, el talento no era eso, obviamente, sabemos que era una moneda, ¿no? Entonces, un hombre, dice Jesús, se va y cuando se va deja talentos a los servidores y a cada uno según su capacidad. Eso es un detalle muy importante. No existe ninguna persona en este mundo que no sirva para nada, porque todos estamos hechos para algo. Dios nos ha dado una misión que solamente podemos cumplir nosotros, ¿no? Entonces, eso es una convicción que siempre tenemos que tener. A veces nos tiramos abajo, nos acomplejamos. Mira, el cristiano no puede ni vivir en un frasco, ni estar acomplejado, comparándose continuamente con los demás, o tirarse abajo porque los demás quizá no nos entienden nuestro ser cristiano o nuestra fe. No, de ninguna manera. El cristiano debe estar en este mundo con la frente bien alta y llevando los valores del Evangelio siempre a los demás, ¿no? Porque a cada uno Dios nos ha dado dones, carismas, características determinadas
que no son para nosotros mismos, sino para poner al servicio de los demás. Y repito, no existe ninguna persona que no sirva para nada. A veces nos paramos con el otro también, ¿no? Y decimos, ay, yo quisiera ser una catequista como es tal catequista. Y quisiera hacer en Cáritas lo que hace tal persona en Cáritas. O quisiera hacer, no sé, en mi trabajo como es tal persona. Bueno, quizá no tenés los dones para ser como tal catequista, pero sí podés ser catequista como Dios te pide a vos, o podés hacer otra cosa que no necesariamente sea esa, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros debe trabajar, a ver en su interior, para que el Espíritu le muestre qué es lo que, cuáles son esos dones, esos carismas, esos talentos, utilizando la misma palabra, esos talentos que Dios nos ha dado. Cuando llega el jefe, cuando llega el Señor, se encuentra con que habían dos que multiplicaron sus talentos y otro que tenía uno solo. Y se da lo que, como vemos, es una alabanza, ¿no? Este Señor alaba de alguna manera la actitud de esos primeros dos. Y si nos ponemos a pensar, en realidad la actitud de esos primeros dos no fue nada buena. Porque si leemos, pusieron a laburar plata ajena. ¿Qué hubiese pasado si en vez de ganar más, perdían eso que el jefe les había dado? ¿Es correcto poner a laburar plata de otro? No, de ninguna manera. Vieron que los financistas y las cuevas y todas esas cosas ya existían ya desde hace un montón, ¿no? Bueno, ¿es correcto? No, claro que no es correcto, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué hubiese pasado entonces si ellos hubiesen perdido la plata? Y cuando llegaba el jefe, el único que tenía un solo talento era el último. La alabanza hubiese sido para este, no para aquellos. Entonces, no es la primera vez que Jesús en una parábola utiliza un ejemplo malo para hacernos ver una realidad más profunda, ¿no? Entonces, como aquel hombre, ¿se acuerdan esa parábola del hombre que sabe que lo van a despedir y entonces empieza a perdonar la deuda de su patrón a otros para que lo reciban en la casa? Malísimo lo que hace. Pero ahí Jesús utiliza un mal ejemplo para dar a entender algo mucho más profundo. En ese caso, podríamos decir de alguna manera, bueno, la astucia con la cual también un cristiano, ¿no es cierto?, debe vivir de alguna forma. Pero acá es otra realidad. La realidad, podríamos estar horas hablando acerca de las actitudes, pero hay una actitud que se resalta y es la actitud del riesgo. Estas personas, porque el último no es que guardó el dinero el último guardó el dinero porque tenía miedo. Guardó el dinero porque tenía miedo. Pero estos dos no tuvieron miedo, arriesgaron. Y esa es la actitud que deben tener los cristianos. El arriesgar. El darnos cuenta que si nos quedamos quietitos, dejando la vida pasar, no somos protagonistas de nuestra historia, de nuestra vida, ni de la historia que nos toca vivir. Dejamos que otros sean protagonistas. Nos escondemos, nos encerramos por miedo. Y el cristiano debe saber arriesgar. ¿Qué es lo que te puede pasar, por ejemplo, si te involucras en tal organización, en tal sociedad, en la política? Si vos tenés los valores del Evangelio bien impregnados en tu corazón y estás decidido a llevarlo, bueno, lo máximo que te puede pasar es que te salga mal. Y tengas que volver a tu casa y digas, bueno, no, vamos a otra cosa y ahora vamos a encarar otra realidad. ¿Qué es lo que te puede pasar? En definitiva, bueno, en otros países a los cristianos los matan por profesar la fe. Pero ¿qué es lo que te puede pasar con golpear a la puerta a un vecino y decirle, che, sé que la estás pasando mal, voy a rezar por vos? Pero no al vecino que te cae bien, al vecino con el que te llevas mal. Sé que perdiste tu laburo, que tu familia, no sé qué, bueno, sabés que vamos a estar rezando, te voy a anotar en la misa, me ofrezco para acompañarte. ¿Qué te puede pasar? Que te cierren la puerta a la cara, que te digan, no, ahora vas a venir. Y bueno, tendrás que volver a tu casa y rezar en silencio por esa persona. El cristiano no está en este mundo ni para ocultarse, ni mucho menos para tener miedo y encerrarse. Si el cristiano tiene luz, debe poder iluminar. Y para eso hay que meterse en la oscuridad. ¿De qué nos sirve tener una luz y meternos y encenderla ahora en plena luz del día? Estamos gastando energía al cohete. ¿De qué nos sirve encender una vela y quedarnos justo abajo del foco? Tenemos que meternos en la oscuridad. Y nuestra luz, como decíamos al principio, sirve para que otros puedan ver, además de que nosotros vemos, obviamente, y sirve para avispar a otros. Fíjense, como decíamos, acá también hay gente en la oscuridad.
en esos márgenes de la vida donde los sistemas económicos, sociales, políticos tiran un montón de personas, no son cosas, son personas, fíjense. Por eso, quiero terminar con esto, no es una casualidad que justo esta semana, donde nos tocan estas lecturas, donde en nuestro país hay elecciones presidenciales, en el mundo estemos celebrando la Jornada Mundial de los Pobres. No la Jornada Mundial por ni para los pobres, como si fuese un día donde, bueno, hacemos el día de San no sé qué, de acción de gracias y entonces ayudamos a los demás. No, es un día de ellos donde nosotros tenemos que recobrar la conciencia de que en el centro del Evangelio, en el centro de la palabra de Dios, está el amor y la predilección de Dios por los que menos tienen, por aquellos que el mundo no mira. El reino de los cielos no son de los que tenemos un nombre y de aquellos que otros saben que somos conocidos por los demás. El reino de los cielos son de los que nadie se acordará, son de los que no tienen ni voz ni voto en nuestra sociedad. Son los que están al margen de la vida, en las periferias existenciales, que dice Francisco. ¿Y saben qué? Esos que muchas veces nosotros despreciamos y son un número, 40% de pobres, 20% de indigentes, o son un concepto muchas veces terrible como estos planeros, estos vagos, sin saber que en los barrios y en aquellos lugares hay gente que labura mucho más quizá que aquellos que viven de herencias. Entonces, fíjense que el reino de los cielos, en verdad, es de ellos. Y serán ellos los que nos abran las puertas del reino. Será nuestro amor por ellos y nuestra acción concreta por ellos lo que nos abrirá las puertas del reino. Aquellos que tenemos un nombre, aquellos que tenemos un lugar, aquellos que tenemos voz y votos en esta sociedad. Nunca tenemos que dejar de mirarlos a ellos. Y por eso quería terminar en este domingo con este concepto con este consejo y este deseo de que nuestra luz sirva para iluminar, pero también para mostrar, para que otros, seamos nosotros la voz de los que no tienen voz, iluminemos la vida de aquellos que están en oscuridad. Y terminar entonces con estas palabras, un pequeño fragmento del mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres. Vivimos un momento histórico que no favorece la atención hacia los más pobres. La llamada al bienestar sube cada vez más de volumen, mientras las voces del que vive en la pobreza se silencian. Se tiende a descuidar todo aquello que no forma parte de los modelos de vida destinados sobre todo a las generaciones más jóvenes, que son las más frágiles frente al camino cultural en curso. Lo que es desagradable y provoca sufrimiento se pone entre paréntesis, mientras que las cualidades físicas se exaltan como si fueran la principal meta a alcanzar. La realidad virtual se apodera de la realidad real y los dos mundos se confunden cada vez más fácilmente. La prisa cotidiana, compañera de la vida, impide detenerse, socorrer y hacerse cargo de los demás. Por eso la parábola del buen samaritano no es un relato del pasado, interpela el presente de cada uno de nosotros. Delegar en otros es fácil. Ofrecer dinero para que otros hagan caridad es un gesto generoso. Pero la vocación de todo cristiano es implicarse en primera persona. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió